Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 45, un salmo que dice masquil, dice al principio cántico de las bodas del rey, porque habla de unas bodas reales. Obviamente nosotros entendemos que también en la parte espiritual habla de lo que también en Cantar de los Cantares se habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Y por otro lado dice al músico principal sobre lirios, masquil, que la palabra masquil habla de meditación para enseñanza, de los hijos de Coré. Los hijos de Coré es la familia de Coré, o los coreitas, que eran una de las familias levíticas, que eran los que ministraban en el santuario. Y en el versículo 1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Evidentemente aquí está hablando el creador de este salmo, donde habla precisamente de lo que va a ser, que es una composición literaria. Esta es una composición literaria cantada. Obviamente tiene su inspiración, porque Pablo le dijo a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y desde el momento que está en el canon hebreo, este salmo es porque tiene una enseñanza espiritual, y de ella es la que debemos aprender y no quedarnos en lo meramente anecdótico o romántico del salmo, sino que tiene la enseñanza que dije hace un par de minutos, la relación entre Cristo y la esposa, Jesús, el Señor, y la iglesia. Y aquí dice que el escritor dice que rebosa su corazón palabra buena. Habla de la abundancia. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, evidentemente, aquí había abundancia de palabra y de palabra de fe y de palabra de elogio. En sí, la alabanza también es un elogio, y los salmos son alabanzas, y la alabanza es un elogio a Dios por quién es, por sus características. Por eso dice, rebosa mi corazón palabra buena. No tenía nada que decir malo de Dios, porque en Dios la Biblia dice que no hay sombra de variación, todo es bueno. Aún las cosas que no entendemos de Él, aún las cosas que no comprendemos, porque seamos sinceros, hay veces que hay cosas que no logramos entender, sobre todo cuando tiene que ver y nos afecta con nuestras vidas. Pero aunque no lo logremos y llegamos a entender, no significa que no vengan de Dios y que no sea más sabio, porque aún lo más... hay un versículo que dice que aún lo más necio de Dios, como si en Dios hubiera algo necio, pero dice, aún lo más necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Aún en esa hipotética necedad que podría llegar a tener Dios, es infinitamente más sabio que nuestra sabiduría. Por eso dice, rebosa mi corazón palabra buena. Y continúa, dirijo al rey mi canto. O sea que él lo que estaba expresando lo expresaba acerca de Dios. Le expresaba a Dios
acerca de Él mismo. Y dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Obviamente esta es una forma poética de decir que, claro, el escribiente, el que escribía poemas, y lo comparaba con que su lengua era como esa pluma que escribía esos poemas, y él hablaba y expresaba esos poemas de la misma manera. Un escribiente muy ligero, muy rápido, muy libre. Más que rápido, habla de libertad para escribir. Cuando uno tiene libertad en su corazón, cuando uno tiene libertad en su espíritu, fluye en forma natural la alabanza. Fluye. Qué bueno que es que tengamos libertad. Y la libertad se va a manifestar en varios aspectos. Cuando la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad se va a manifestar en varios aspectos. Entre ellos, la libertad para alabarle. Sí. Donde hay una congregación, donde hay una persona, un grupo de creyentes que vivan plenamente la libertad, tendrán libertad para alabar al Señor con gozo y con alegría de corazón. La falta de alabanza, una de las características que nos muestra es la falta de libertad. La no fluidez en la alabanza nos muestra esta característica tan peculiar y tan particular que es la falta de libertad. Porque dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita cuando hay alguien que le alaba de corazón, cuando hay una congregación, un grupo de hermanos que le alaban de corazón, Él habita en medio de esas alabanzas. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, o sea que si Él habita, su Espíritu está ahí, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Te adoramos, Padre. Y Señor, queremos morar en tu presencia. Queremos morar, Señor, junto a ti. Por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, edificamos una habitación para ti. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, fluye con tu Espíritu, Señor, en medio nuestro. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad. Tu presencia traiga gozo. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi
a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, oh, sí, Señor, te exaltamos, oh, levantamos nuestras voces a ti, Señor, en adoración. Y continuamos con este Salmo 45. Vamos al versículo 2, donde el salmista le dice al Señor, en esa alabanza, porque estábamos hablando de que un corazón libre, sano, indudablemente brota en alabanza al Señor. Y en esa alabanza le dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aquí habla de características que encontró en el Señor. Y son las características, la hermosura, la belleza de nuestro Dios. La Biblia dice que
hablando proféticamente de Jesucristo, que lo veremos sin hermosura física como para que le deseemos. Significa que no nos dejaremos o no nos encandilará. Jesucristo no nos iba a encandilar, porque es un salmo que en algunos aspectos, este salmo, de hecho hay unos versículos más adelante que veremos en próximos programas, que son de los llamados salmos mesiánicos o profecías mesiánicas que hablan del Mesías. Y el Mesías, Jesucristo, tenía una característica, no como se la dieron en Hollywood o en diversas películas hace unos años, donde se lo veía un hombre alto que destacaba por su altura, su atractivo físico, o como en el Jesús de Nazaret que hizo Robert Powell, de ojos verdes o azules, rubio, alto. Verdaderamente Jesucristo no pudo haber sido así, por una cuestión genética. El biotipo de la gente que vive o que vivía en esa época, porque hoy, después de 20 siglos, la cruza el pueblo hebreo con distintas razas o mudándose a otros sitios ha hecho que hoy en día haya otros tipos de judíos, pero en aquella época eran todos como los pueblos de la zona. No eran excesivamente altos, no eran rubios, eran de tez más morena, el cabello más oscuro y la barba más oscura. Entonces, no era atractivo para que le deseemos, porque su belleza, la belleza del Señor, radicaba en su amor. La belleza del Señor radica en su amor, radica en su mensaje, radica en lo santo y puro que es. Por eso la Biblia exalta la belleza de su santidad, la santidad de Dios, la pureza. ¿Cuántas personas que de repente son buenas y tienen buenas actitudes y encandilan por el amor y todo lo que desprenden? Imaginemos que Jesús es infinitamente superior en amor, en santidad, en pureza, en belleza espiritual. Y sigue diciendo que era el más hermoso hijo de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios, ¿sí? Porque la gracia, Jesucristo tenía palabras de gracia para con el pueblo. Jesucristo tiene palabras de gracia. La gracia fluía a través. Recordemos que cuando Jesucristo se presentó para ser bautizado delante de Juan el Bautista, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que Dios se complacía en Jesucristo, por eso su gracia estaba en Jesucristo, fluía a través de Jesucristo, se manifestaba en cada instante a través de Jesucristo, en cada palabra, en cada acto de amor, como esa mujer que fue hallada y cuando nadie la pudo apedrear porque nadie se sintió digno, Jesucristo con palabra de gracia le dijo: ¿dónde estaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa palabra de gracia, esa como tantas otras, cuando le dijo: sígueme, se lo dijo a un hombre tan perverso como Mateo. De la misma manera, hoy su palabra de gracia sigue manifestándose, hablándonos a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de gracia para cada uno de nosotros. Y termina diciendo este versículo: por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sí, Dios le ha bendecido de tal manera
que le ha ungido y le ha levantado de entre los muertos para siempre y le ha sentado en el trono para siempre. De tal manera que Dios dice que Dios no va a juzgar a nadie, sino que entregó todo juicio al Hijo, al Cordero. Le entregó todo juicio, o sea que la autoridad para juzgar no se la reservó Dios Padre para sí, sino que se la dio a Jesucristo, por cuanto halló gracia y vivió en gracia delante de Él. Qué interesante poder conocer a este Dios maravilloso, a este Dios de amor. Dios le ha bendecido, lo ha levantado para siempre, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y como Él se humilló a lo sumo, Dios también le exaltó a lo sumo.